el último disco, digamos, en físico, se llama Esperanza y Fe y fue del año 2018. Son 19, 20, 21, 22, 23, 5 años. Recibo una llamada telefónica de Berta Rojas, increpándome de por qué no estaba yo haciendo cosas. Le dije, no, con ese último disco yo ya me despedí, ya me jubilé, ya hasta aquí nomás. Y me dice, ninguna posibilidad, vos tenés que seguir, porque yo sé que tenés muchas canciones más que tenés que aportar a nuestra música, y más que no hay muchas mujeres compositoras, ¿verdad? Y bueno, me dijo, te desafío a ver si sos tan ballet en un año para que saques un álbum. Y bueno, nos metimos ahí como locos al Laboratorio del Alma, y el 4 de diciembre hizo un año que nosotros lanzamos Laboratorio del Alma, y es mi primer material que está en la nube, o sea, mi primer material que tiene alas, porque está en la nube. Bueno, y después yo dije, bueno, ahí grabé una guaraña que compuse, que se llama Asunción de mis amores, y dije, con eso ya le rendí el homenaje a José Asunción Flores. Pero al final la vida te va marcando, uno a veces, el hombre propone y Dios dispone, uno se marca cosas y la vida te va llevando por otros caminos. Y nada, entonces surge la posibilidad de hacer, como les dije, el álbum, y de repente me siento como en un torbellino de cosas, de lanzamiento de 2 álbumes. Ahora salió una canción navideña en una nueva versión, y ahora ya me están retando porque hago demasiadas cosas a la vez, entonces ya anda igual, no sé si hago porque hago, y si no hago porque no hago, pero no importa. El tema es que hay que hacer cuando llega el momento. Y yo quiero agradecer muy especialmente a todos y cada uno de los músicos que están conmigo esta noche aquí. Ellos son personas muy especiales para mi vida, porque yo siento que ellos también sienten conmigo y vibran y se emocionan con todas estas canciones. Y antes de cantar los últimos temas, quiero presentar uno por uno a todos estos músicos que están acá y quienes me tienen muchísima paciencia, porque a veces me salgo un poco de la partitura y ellos se vuelven locos. Bueno, voy a empezar acá con Daya Valenzuela. Eso es porque hicimos Laboratorio del Alma. ¡Cántate, Daya! Mi bebé. Paola Rodríguez en el bajo. Ella como música está dejando bien alta la brecha, bien alta la brecha. Gracias, Paola. Toti Morel, para mí es un honor tenerlo a Toti. Es un grosso. También con Paola tienen un proyecto hermosísimo. En el arpa, ¿qué les puedo decir? Sí, Tadeo Corbalán, apasionado del arpa. Tocábamos en diferentes lugares. Recuerdo que él trabajaba con mi papá en la imprenta y de repente me salían alguna actuación y le decía, papá, necesito equipo. ¿Qué buenas ayuditas, mami? Oye, voy a hacer maquinita, me decía. Un grande del bandoneón, lo escucharon en ese solo que hizo el maestro Juan González de la República de Guarambaré. Y tengo que decir que no tiene cualquier madrina. Esteban Godoy, su madrina es Berta Rojas, ella me lo recomendó.